a orar. Primero vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros. Señor mi Dios, gracias por este día, por esta tarde, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros en este momento, del cual vamos a escuchar tu palabra, Señor, el cual lo vas a dar a través de nuestra hermana Jenny, Señor. Haznos entender tu mensaje y que tengamos nuestras mentes y oídos abiertos, Señor, para entenderlo, ponerlo en nuestro corazón y luego también enseñarlos a otros hermanos y hermanas, Señor. Quédate con nosotros en estos momentos y te pido por las otras hermanas que estén por llegar y también por las hermanas que no podrán entrar, también que te estés con ellas. Todo esto te lo pido por el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. A ver, voy a ver a la hermana Nelly si nos puede cantar alguna alabanza. ¿Tienes tu micrófono apagado, Nelly? ¿Cuál cantaré? Bueno, La que de tú quieras. tantos Dilo a coritos que Cristo, sabemos. ¿sabe, hermana Nelly? ¿Cuál? Dilo a Cristo, ¿sabe? Sí, pero no tengo la letra ahorita. Sí lo sabe, no lo pongo muy complicado. No, Voy a está buscarle- bien. Voy a buscarle el himnario. Si no, sin letra, no. Pues yo tengo que pedir que alguien de ustedes me pueda dar comprando himnarios y me mande. Les A hago mí una también. transferencia. Anita. Sí. Es que cuando dice ese que dice, cuando Creo que se llama. cansado y abatido, dilo a Cristo. Ujú. Ya voy a buscar. ¿Eh? Para mi Señor tiene que ser de inmediato. Ya, ¿sí? Voy a cantar. Y saludándoles aquí a todas mis hermanitas, mi hermanita Jenny, gracias por esta oportunidad, gracias a todas mis hermanitas que están ahí presentes. Que Diosito nos bendiga en esta tarde. Dice así, cuando a ver, no es ha sido otro. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó. Cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuántas tienes ya. Bendiciones Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuántas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará, cuando de otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad. Cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tu pie. Bendiciones cuántas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Amén, hermanitas. Linda alabanza. Anita María tenía una para también cantar. Sí, hermanita Fernanda, bueno, vamos a cantarle alabanza que decía la hermanita Jenny, ya me encontré aquí en el himnario, dilo a Cristo. Espero que sea esto, dice,
Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rujan huestes del pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Se acrecienta en torno la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, sigue a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, fía en Cristo, te dará en el cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor, fía en Cristo, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Hermosa alabanza que dice que cuando tengamos una dificultad, estemos en las tormentas, estemos pasando lo que sea, nuestro amigo fiel es Cristo. Dios la bendiga, hermanita. Gracias, hermana Fernanda. Y me gustaría saber si Katy nos puede hacer una oración para empezar la clase de hoy con Jenny. Sí, hermanita. Inclinemos nuestro rostro en señal de reverencia a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos mucho, Señor Jesús, porque un grupo de tus hijas el día de hoy está reunida aquí para alabarte, para bendecirte y para glorificarte, Padre Celestial. Gracias por este precioso día que nos regalas, gracias por este medio de comunicación que tenemos en donde podemos aprender más sobre tu palabra. El día de hoy queremos poner, Señor, en tus manos el mensaje que nos trae la hermana Jenny. Por favor, Señor, que ella sea hablando por ti, que tú pongas en su boca palabras de verdad, que sea ese mensaje que tú quieres que nosotros hoy llenemos nuestro corazón y que no solamente se quede en nosotros el mensaje, Señor, sino que también seamos capaces de difundirlo, Padre, de trabajarlo en tu obra, Padre Celestial, para seguirte en verdad, en justicia, Señor. Dale sabiduría, dale las palabras necesarias a la hermanita, a nosotros danos un corazón entendido, una mente abierta, Padre, para recibir este hermoso mensaje, que estemos dispuestas a escucharlo y aceptarlo en nuestro corazón, Señor. Todo esto te pedimos y te damos gracias en nombre de Cristo Jesús, tu amantísimo Hijo. Amén y amén. Amén. Jenny, ahora es tu tiempo. Gracias, Entregaron el Fernandita. mensaje. Gracias, hermanas. Bueno, esta tarde les he traído yo, en el título le di a Anita, preguntas de Jesús. Sí. Comúnmente o a menudo nosotros preguntamos a Dios.
Y las personas preguntan de Jesús, ¿no? Preguntan de Dios, pero también Dios nos hace preguntas a nosotros. También Dios, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, nos pregunta. Y para esto quiero que solo nos traslademos muy interiormente. Esto va a ser un estudio muy personal, con tarea. Es un estudio con tarea, ¿sí? Porque lo que vamos ahora a ver son cuestiones que pueden estar lejos o que lejos o si cerca nuevamente. Y en pasancia, nosotros vamos a trasladarnos nuestra mente simplemente a Jesús. No queremos trasladarnos a un estudio, ¿sí? Me disculpan un momentito, tengo que cerrar la puerta, ¿sí? Perdón, estoy haciendo adaptaciones, no estoy en mi ciudad ni en mi casa. Ok, así. Estoy en donde mi hermana. Bien, como decía, trasladémonos inmediatamente solamente a Jesús. A Jesús y yo. Por ejemplo, Nelly y Jesús. Anita y Jesús. Katy y Jesús. Fernanda y Jesús. Rosana y Jesús. Albi y Jesús. Tania y Jesús. Entonces, esto es una conversación con Jesús. Esto es un hablar con Jesús. Muchas veces nos decimos, siempre estamos hablando con Jesús porque todos los días oramos con Él. Todos los días le pedimos a Él. Todos los días le conocemos a Él. Y es verdad. Pero aquí Jesús nos quiere conocer. No quiere que nosotros, ¿sí? Él nos quiere conocer. Y como digo, a menudo, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, Dios nos hace preguntas. Dios nos hace preguntas. Y les va a sonar un poco raro, pero si tienen un papel y un lápiz, pueden apuntar y pongan, Jesús me pregunta. Sí, esa es la tarea. Vamos a comenzar a hacer la tarea. Jesús me pregunta, ¿dónde estás? ¿Por qué permites esto? ¿Qué? Y esos pueden ser unos cuestionamientos o cuestionamientos que Dios nos hace en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Y vamos solamente a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento, hay muchísimos, pero vamos a ver uno que se apega a cada una de nosotros, en todas circunstancias. Y tal vez no lo vamos a leer porque yo lo voy a leer directamente durante el estudio, los versículos. Tal vez alguno voy a pedir que no lo lea. Dios le preguntó a Adán en Génesis 3:9, ¿dónde estás? Entonces también apunten cada pregunta tienen que apuntar. ¿Dónde estás? Y es que siempre sí. Y esta es una de las claves. Jesús te dice, ¿qué está pasando en tu corazón? ¿Qué está pasando en tu corazón? Es otra de las preguntas. ¿A quién escuchas? ¿Qué estás creyendo acerca de mí? Esas preguntas que les he dado, ustedes van a contestarse durante tal vez esta semana o tal vez en la noche cuando ustedes piensen, Dios me está preguntando esto, ¿qué les respondo? Pero las 10 preguntas que les voy a dar son directas. Estas anteriores que les di son unas preguntas personales de Dios para usted. Sí. Para poder hacernos reflexionar y poder hacernos arrepentir y para que volvamos. Sí, las preguntas que les di. Y estas preguntas que ahora hace Jesús directamente en el Nuevo Testamento, también nos llama a nosotros a preguntarnos
¿Dónde pisamos? ¿Qué hacemos? ¿Quién somos? ¿Quién es Jesús? Y la primera es, ¿quién dices que soy? Jesús te dice, ¿quién dices que soy? Mucha gente estaba confundida acerca de la identidad de Jesús. Algunas personas decían que él era Elías, otros decían que era Jeremías o un profeta. Algunos creían que era un maestro o un gran mago. Jesús hizo esta pregunta a sus seguidores en Mateo 16:15. No porque su propia afirmación lo decía, sino que creyeran que hay una diferencia en la vida de él, que no eran como todos, que no era un hombre común y corriente. Y él quería que la gente responda con precisión. Cuando Jesús hace una pregunta, quiere que responda con precisión sin dudar. Dice, ¿con quién te dice Jesús que es? ¿Con qué persona tú le identificas a Jesús? ¿Como un maestro? ¿Como un profeta? ¿Como un buen hombre? ¿Como tu Salvador? ¿Cómo le identificas? ¿Quién crees que es él? Y Jesús te dice, ¿quién soy yo? Para mí, Jesús es mi Salvador. Para Fernanda, Jesús puede ser su amigo, ¿verdad? Pero en la intimidad de cada una, ¿quién es Jesús para mí? Y Jesús te dice 6, ¿sí? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él está contestando. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es la descripción de Jesús de sí mismo. No lo que yo pienso que es Jesús, sino quién es Jesús. Y yo quisiera que mi respuesta fuera como la de Pedro en Mateo 16:16. Pueden ir apuntando los textos porque esto les va a ayudar en el transcurso de toda su vida. A mí me ha ayudado, este estudio lo hice hace 17 años y lo voy mejorando cada vez. ¿Cómo se registra en Mateo 16:16? Dice, Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. O tal vez puede ser más personal, como la aclaración de Tomás en Juan 20:28. Mi Señor y Dios mío. Entonces, ¿quién dices que soy? Ustedes tienen que apuntar en esta semana. ¿Quién dicen que es Jesús ustedes? La segunda pregunta es, ¿crees? ¿Crees? Mucha gente vino a Jesús pidiendo algo, un milagro, una curación, un almuerzo gratis. Y Jesús les desafió con esta pregunta para exponer sus motivaciones. Porque la gente tal vez quería un protagonismo, quería ver qué decía Jesús, qué hacía Jesús cuando pedían algo. Y comúnmente nosotros pedimos. Cuando venimos a Dios con nuestra lista de compras o necesidades, la pregunta que permanece en el corazón de Jesús es, ¿crees? ¿Crees en lo que me vas a pedir o crees en que yo voy a proveer lo que me estás pidiendo? ¿Crees? En Mateo 21:22 dice, si crees recibirás lo que pides en oración. Si crees. Yo creo que Él puede o yo creo en Él. Porque yo soy muy frágil para olvidarme lo que Él puede como humana. Pero Él dice, si crees recibirás lo que pides en oración. Que no seamos de doble mente, como en Santiago nos explica, capítulo 1, versículos 6 al 8, que el que duda es como una onda de mar, soplada y sacudida por el viento. ¿Y qué quiere decir Jesús cuando dice crees? Cuando yo le pido algo o cuando yo miro en mi vida lo que Jesús hace, pero después tengo una situación parecida o diferente, vuelvo a pensar o vuelvo a dudar y divago en mi mente y sufro y comienzo a dudar, no del poder de Dios ni de Jesús,
pero comienzo a dar más facilidad en mi mente a la duda. ¿Pero qué dice? Si dudas, ya no crees. Y si crees, no debes dudar. Ese es el contraste entre estos dos versículos. Mateo 21, 22. Si crees, recibirás lo que pides en oración. Pero en Santiago dice, pero si dudas, ¿sí? Entonces no recibirás. ¿Qué muestra nuestra respuesta a Él? ¿Qué demuestra a Él nuestra respuesta? Que nuestra respuesta debe ser como personas que estamos permanentemente creyendo. Una buena cristiana, hablamos de mujeres, o una buena mujer de Dios, no es aquella que no se equivoca. Es aquella que va en el camino creyendo con Dios. Yo no quiero darles la clase de creer y de la falta de fe, porque la fe la dio Dios cuando usted se bautizó. La regaló, la dio, le dio ese don de la fe. Entró en la aureola de la fe, en el espacio de la fe. Pero el Señor dice, ¿crees en mí? ¿Crees? Y permanentemente tiene que decirme en cada circunstancia, ¿crees? Entonces no des paso a la duda nunca. Nunca. Que no sea nuestra respuesta como aquel niño, con aquel papá del niño poseído en Marcos 9:24. Sí, yo creo. Ayúdame en mi incredulidad. Me encanta a mí este texto, ¿saben? Y les comparto por qué este texto. Porque dice, sí, yo creo. Ayúdame a vencer mi incredulidad. Para mí no es un insulto que me diga Dios, oye Jenny, oye hija mía, oye amada, te voy a ayudar en tu incredulidad. Porque el hecho de que yo sea una mujer cristiana no quiere decir que a veces sea incrédula. ¿Cuándo yo soy incrédula? Cuando busco primero otras cosas que Dios. Cuando me busco a mí mismo y no a Dios. Y vamos a ir entendiendo poco a poco. Esta pregunta segunda era, ¿crees, Jenny? ¿Crees? Pues te voy a ayudar en tu incredulidad. Recuerden que la clase es preguntas de Jesús, no lo que yo pregunto. La tercera es, ¿quieres estar bien? Y esa yo me identifico, hermanas. Y ustedes me van a identificar. ¿Quieres estar bien con toda sinceridad? ¿Quieres estar bien? ¿Quién de ustedes me diría, no, no quiero estar bien? Todas decimos, sí, queremos estar bien. Y es que esta palabra se asemeja mucho a lo que dice en Juan 5, del 1 al 15. Y vamos brevemente a topar la historia. Parecía una pregunta extraña que Jesús le preguntaba a un hombre que había sido inválido 38 años. El hombre había estado, acostado, tumbado, junto a al estanque de Bethesda, ¿verdad? Esperando ser curado por un ángel o espíritu, en algunas versiones dice espíritu, que ocasionalmente agitaba las aguas, bajaba de vez en cuando. Jesús quería saber si el hombre sabía lo que quería. Miren esto. Jesús quería saber si lo que el hombre quería. Me encanta esto. Que Jesús se interese tanto en saber lo que yo quiero. Dice, lo que el hombre quería. Ese hombre podía haber estado envuelto en su desafortunada situación, que se identificó a sí mismo y dijo, el que ha estado aquí más tiempo o el que estaba peor. ¿Verdad? Juan 5, del 1 al 15. Y Jesús lo curó. Pero antes de este hombre, ¿qué hizo? Este hombre se quejó, porque ¿se acuerdan lo que dijo? No tengo nadie en que me ayude, ¿verdad? No tengo nadie. Hermanas, no necesitamos que nadie nos ayude para contestar las preguntas de Jesús. No necesitamos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer.
Y vamos a entender por qué. Cuando nos quejamos de las circunstancias a Dios y damos excusas porque estamos en el mismo lugar espiritual, en el mismo lugar emocional de hace 3 años, de hace 2 años, de hace 6 meses, haciéndonos las mismas preguntas, renegando de lo mismo y queriendo mejorar. Jesús dice, ¿quieres que te ayude? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que te cure? ¿Quieres avanzar espiritualmente? ¿Quieres progresar económicamente, emocionalmente? ¿Quieres ir a un lugar espiritual donde yo soy un todo, en todo? Esta es una clave, hermanas, para nosotras. Quiero ir a un lugar espiritual donde Dios es un todo, en todo, o es solo parte de mi todo. Quiero ir a ese lugar como ese hombre que estaba ahí, postrado, esperando ayuda de otra persona para poder moverse. Así dice el Señor Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Y yo diría, bueno, Señor, te quiero pedir que abras mis ojos para verte mejor, para ver quién eres. Abre mis oídos para escuchar tu voz. Cura mis piernas para que pueda seguirte y cura mi corazón para que pueda amarte más. Esas sanidades solo las hace el Señor. Si tú esperas que estas sanidades haga otra persona por ti, entonces si yo espero y tú esperas, estamos como el hombre que se estancó, como aquel hombre que esperaba que alguien le ayude. Entonces ahí estoy diciendo, Jesús no es mi todo, en todo. Jesús es parte de mi todo. Mira, son cosas muy profundas que Jesús dice y le dice al hombre. Y él no espera una respuesta de queja, ni espera una respuesta de pretexto. Él espera una respuesta. Sí, Señor. Ayúdame. Sí, Señor. Cúrame. Cura mi corazón. Cura mis ojos. Cura mis piernas. Cura mi espíritu. La cuarta pregunta es, ¿por qué tienes tanto miedo? Son preguntas personales que nos está haciendo Jesús. ¿Por qué tienes tanto miedo? En Mateo 8:26, Jesús preguntó a sus seguidores por qué temían que su bote se volcara a causa del viento y de las olas, especialmente porque estaba allí en un bote con él. Ellos estaban con él. Ciertamente, si el Hijo de Dios estuviera en medio de ellos, llegarían seguros al otro lado. Tú y yo tenemos a Jesús con nosotros en cada circunstancia, en cada situación. Y además Él ha prometido nunca abandonarnos ni dejarnos. Entonces, ¿por qué tenemos miedo? Y ahí voy a pedir a la hermana Nelly, Hebreos 13:5, por favor. De mi hermanita Jenny. Hebreos 13:5. 13:5 dice la palabra del Señor. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Amén. Él nos prometió, dice, sean nuestras costumbres sin avaricia, ¿verdad? Con una manera buena de vivir. Y en medio de todo esto, Él nos promete es, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, Jenny, ¿por qué tienes miedo? Todas tenemos miedo a algo. Y todo el tiempo Satanás nos va a presentar miedos. Pero el Señor dice, ¿por qué tienes miedo? Tanto miedo existe en el mundo
Sí, existe en el mundo tanto miedo que no pueden ver las personas cara a cara a Dios por el pecado. Entonces, ¿debo yo tener miedo? Yo quiero que mi respuesta sea, perdóname, Señor, por tener a algo o a alguien más fuerte que tú, que a veces pienso que tú no tienes el control. Cuando tengo miedo, entonces estoy pensando, tú, Señor, no tienes el control. En cualquier circunstancia de mi vida, cualquiera que sea su situación emocional, espiritual, física, económica, cualquiera. Cuando hay miedo, estamos diciendo que hay algo más fuerte que Él, que nos da miedo que estemos fuera de control, que Él no tiene el control y Dios tiene el control, Jesús tiene el control. La quinta pregunta es, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Es fácil creer en Dios cuando pedimos que seamos bendecidas en nuestra familia, que no nos falte el pan de cada día, que bendiga nuestros trabajos, que nos mantenga bien en la familia unida, que nos mantenga en su palabra, que seamos salvos y protegidos de la maldad. ¿Y qué pasa cuando Dios te pide que hagas algo imposible? ¿Qué pasa cuando Dios nos pide que hagamos algo imposible? Cuando los discípulos de Jesús vinieron a Jesús caminando sobre el agua, vieron a Jesús caminando sobre el agua en medio de una tormenta, se aterrorizaron y pensaron que era un fantasma. Sabemos la historia, ¿verdad? Entonces Pedro dijo, Señor, si es que me dices que vaya a ti en el agua, Mateo 14:26, Jesús le dijo, ven. Cosa imposible, ¿verdad? Pero Pedro tenía todo el impulso. Ven, le dice Jesús. Las escrituras nos dicen, entonces Pedro bajó del bote, caminó en el agua y vino hacia Jesús. Pero cuando vino el viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Inmediatamente Jesús extendió su mano y lo atrapó. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El capítulo 29, 31 de Mateo. Hombre de poca fe, porque ¿qué le estaba pidiendo Jesús que haga? Algo imposible para el ser humano. Pero Jesús nos pide que hagamos cosas que parecen imposibles a nosotros. Y no debemos dudar. Cuando Jesús nos habla y nos dice que hagamos algo, nosotros no debemos dudar. ¿Sigues dudando de Jesús a pesar de que has visto que en tu vida hace milagros? Lo que ha logrado en tu vida, ha logrado en tu corazón. Si Jesús pudo hacer que Pedro camine, Él también puede hacer que tú hagas cosas que te parecen imposibles. Él puede mantenerte alejado de las aguas que amenazan tu vida. Él puede. Acuérdense las preguntas. No debo dudar y no debo tener miedo y debo creer. Qué difícil es en la humanidad, y hablo de toda la humanidad, incluida la iglesia, lo que Jesús pide. Y nosotros digamos, amén. Interiormente yo, muchas cosas Jesús me ha pedido que haga. Y yo he dicho, pero Señor, o sea, tal vez donde me voy no va a haber mi medicina. Dijo Jesús, pero tal vez mis piernas ya no pueden caminar tanto. ¿Verdad? Me dice, Jenny, camina sobre el mar. ¿Qué quiere decir? Camina por donde nadie cree que puedes caminar. Haz lo que nadie cree que puedes hacer. Vive como nadie cree que puedes vivir. Siendo un todo de un todo. Así es que, hermanas,
No dejemos que Jesús nos diga, como a Pedro, hombre de poca fe. Esforcémonos por hacer lo que Dios dice. La sexta pregunta es, ¿todavía no ves o entiendes? ¿Todavía no ves o entiendes? Jesús probablemente hizo esta pregunta en Mateo 8:17, que le voy a pedir igual a la hermana Fernandita que lo lea. En Marcos 8:17. Yo lo tengo, pero quiero que la hermana Fernandita lo ¿Marcos lea. o Mateo? 8:17. ¿Marcos o Mateo? Marcos Marcos, 8:17. un momentito. 8:17 dice, al darse cuenta de esto, Jesús les dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? Amén. Jesús les hizo esa pregunta tal vez por frustración, porque caminaban con él y no veían. Los discípulos aún no entendían. Jesús acababa de alimentar a 4,000 personas, hermanas, con ellos al lado, con 7 hogazas de pan y algunos peces. Y antes de eso había alimentado a 5,000 con solo 5 panes y 2 peces. Había sanado a un hombre sordo y mudo, había echado fuera demonios de una joven, con solo decir las palabras, sal. Y había caminado sobre el agua delante de ellos. ¿Qué más ellos necesitaban para poder comprender y entender que él era el Hijo de Dios? Estaban murmurando, diciendo que no hay pan. Y estaban al lado del Todopoderoso. Y lo habían hecho ver milagros, lo habían visto ver hacer milagros, sacar demonios, y todavía estaban murmurando de la situación. ¿Qué has visto tú que Jesús ha hecho? ¿Cuántas coincidencias en la vida hemos experimentado? Cómo Dios trabaja en los pensamientos, en el corazón, en el alma. Cómo hemos visto que hace con otras personas, con mi familia, con miembros de la iglesia, con gente que no está en la iglesia y ha hecho milagros. Y aún a veces no comprendo y me entristezco. Y comienzo a murmurar entre mí misma y Dios. ¿Y si mañana no tengo pan? ¿Y si mañana me despiden? ¿Y si mañana me enfermo más? ¿Y si mañana el gobierno cae? Bueno, cuántas murmuraciones internas tenemos. Y eso estaban haciendo los discípulos. Y Jesús les dice, ¿todavía no entienden después de todo? ¿Cuántas veces hemos tenido que atravesar derrotas financieras y hemos visto la provisión de Dios? Que de nuevo sea nuestra respuesta. Abre mis ojos para ver lo que realmente eres. Y nunca más dude mi corazón de tu presencia y de tu poder y tu provisión. Esta pregunta es directamente, todavía no entiendes por la provisión, porque por eso estaban murmurando los discípulos, la provisión. Y es una de las cosas o el hilo más delgado que tenemos la humanidad. ¿Cómo nos vamos a proveer? Y el Señor dice, ¿todavía no entiendes quién soy yo? El proveedor. Y esta pregunta, la séptima, es un poco triste, pero muy bonita. ¿También te vas a ir? ¿También te vas a ir? Jesús dijo algunas cosas que eran bastante difíciles de tratar o de digerir para la gente de su tiempo. Dijo cosas como cualquiera que come y bebe, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo le resucitaré a esa persona en el último día. Juan 6:54. Esas personas no podían entender porque le tenían a Jesús.
Y decía, ¿cómo es que vamos a comer de su carne y beber de su sangre y nos va a hacer resucitar? Cosas difíciles, ¿verdad? Preguntas difíciles. Preguntas difíciles. Las escrituras nos dicen, en este punto, muchos de sus discípulos se apartaron y lo abandonaron al oír esto. Una pregunta difícil. Se fueron, le abandonaron. Entonces Jesús se volvió hacia los 12 y les preguntó, ¿también te vas a ir? En Juan 6, capítulo 6, versículos 66 y 67. Apúntenle para que lo vean. Yo ya lo leí. Entonces Jesús se volvió hacia los 12 y preguntó, ¿también te vas a ir? ¡Qué tristeza! En muchas circunstancias de la vida nos vamos de Él y no creemos que nos vamos de Él. Pero es así. Y Jesús regresa y dice, tú también te vas a ir. Vas a ir a buscar otra cosa. Vas a ir a buscar a alguien más a que te solucione. Hay alguien más que vale más que yo o algo que te distraiga más. Como muchas veces las hermanas dicen que nada te entretenga para ir al servicio, que nada te entretenga para estudiar. Tú también te vas a ir, dice Jesús. ¿No vas a venir a mi cita? ¿No vas a caminar conmigo? Las palabras de Jesús, muchas de las cartas del Nuevo Testamento son especialmente difíciles, hermana, para las gentes de hoy, como fueron para antes. Pero hoy tenemos la palabra. Y Jesús está en el cielo. Y siguen siendo difíciles de digerir. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús son intolerantes. ¿Qué quiere decir? Sin pretexto, sin excusa. Son ideas radicales. Si Él dice no, es no. Si Él dice sí, es sí. O a veces, muchas veces, estudiamos o recibimos estudios o damos estudios con un Dios que se complace a nuestra humanidad. Dios comprende tu pecado. Dios comprende tu situación. No te preocupes. Él va a entender. No, hermanas. El Señor está diciendo, tú también te vas a ir por lo que yo digo. Tú también te vas a ir porque te digo no hagas esto. No está bien esto. O haz esto. Qué tristeza que el Señor, solo pónganse a mirar, que el Señor les diga a ustedes, tú también te vas a ir, Anita. Tú también te vas a ir, Alberta. Que nuestra respuesta sea, hermanas, lo del versículo 68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Cuando mi corazón esté afligido, cuando mi corazón esté entristecido o cuando mi corazón esté confundido y mi alma esté arrugada, no te apartes de Jesús. No te alejes de Jesús. No te vayas por lo que Él te dice, por lo que Él te confronta. Recuerda, también te vas a ir, que tu respuesta, mi respuesta sea, ¿a quién es palabra de vida eterna? La octava pregunta es, ¿qué dicen las Escrituras? Las Escrituras nos dicen en Lucas 10, 23 al 28, que un experto en la ley se levantó para poner a prueba a Jesús y le preguntó, ¿qué debía hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió la pregunta. Le hacía un religioso, un líder religioso, que está escrito en la ley. ¿Cómo la lees? Cuando el hombre citó el gran mandamiento, Jesús respondió, haz esto y vivirás. ¿Qué le dijo? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu espíritu y a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. Pero lo importante es que cuando le pregunta, le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? ¿La lees para acomodarte o la lees para hacerla? Y dice, haz esto
y vivirás. La palabra de Dios está escrita no para leerla, sino para hacerla. ¿Qué dice las Escrituras? Es la única autoridad que tenemos hoy. Y se la conoce como la palabra viviente de Dios en apúntele, en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir y entrenar en justicia, para que el siervo de Dios sea minuciosamente equipado para cada buen trabajo. Entonces, que la palabra de Dios, hermanas, sea aquella que me hable, me ordene, me juzgue, me aliente y me dé vida eterna. Cuando nos encontremos en una situación difícil, cuando tenga que elegir entre ofender a una persona y ofender a Dios, cuando tenga que trazar una línea en la arena, en lugar de preguntar, ¿qué haría Jesús? Porque esa es una conclusión mía, lo que haría Jesús. Mejor tome la decisión de ver qué dice las Escrituras. Después de todo, lo que dice las Escrituras es lo que haría Jesús. Vaya a las Escrituras en cualquier situación. Tiene todas las respuestas. La novena pregunta es, ¿quién me tocó? Hace poquito oímos un estudio de quién me tocó, no me acuerdo qué hermana dio, y me encantó. Pero esta pregunta la tengo también yo, dice, ¿quién me tocó? En un lugar lleno de gente, donde la gente estaba, y ustedes van a identificar esta historia, estaba apretada a su alrededor. Jesús hizo esta pregunta, no porque no supiera quién le tocó, sino porque quería que todos los demás supieran quién le tocó. Jesús era muy consistente y consciente de que la mujer que la vida había tocado era una mujer que sufría una hemorragia durante 12 años y había gastado todo su dinero y todo lo que poseía para mejorar, pero empeoró. Él sabía que ella estaba desesperada por ser sanada. Sabía que ella se arriesgaba a salir en público y tocar a un rabino, lo que según la ley decía que ceremonialmente sería inmundo. Jesús hizo la pregunta porque quería que ella hablara. Qué maravilloso que es mi Jesús. Quería que ella hablara. Él quería que su historia fuera conocida. En Marcos 5:33 leemos: entonces la mujer, sabiendo lo que le había sucedido, vino y cayó a sus pies y temblando de miedo le contó toda la verdad. Ella contó su historia públicamente. Todos ahí de repente supieron quién era ella, cuál había sido su estado y cómo había sido sanada, simplemente tocando la prenda de Jesús. ¿Has experimentado tú el toque de Jesús? ¿Has tocado a Jesús? ¿O siempre esperas que Jesús te toque? ¿Has tocado a Jesús? ¿Has llevado tu corazón en un toque a Jesús? ¿Has llevado tus pecados a un toque a Jesús? No solo con un perdóname, Señor, sino con un Señor, soy así. Estoy enferma de esto. Puede ser algo que me ata, puede ser un sentimiento, puede ser una emoción, puede ser las dudas, puede ser la creencia, la incredulidad. Hermana, puede ser muchas cosas en tu corazón que podemos sufrir muchos años. Puede ser temores, puede ser muchas cosas, pero Jesús quiere que tú digas tu historia, que le cuentes tu historia. Y muchas veces quiere que contemos nuestra historia a alguien que podamos nosotros identificarnos con Jesús. ¿Por qué? Porque si Jesús siente tu toque, entonces Él va a perdonarte. Entonces Él va a sanarte. Pero no esperemos siempre que Jesús venga a mí. Acerquémonos y toquémosle a Él. Como esta mujer
con este sentimiento, con esta fe, con este temor que ella tenía, porque le estaba poniendo en riesgo que a Jesús le llamen inmundo. Pero se arriesgó. Y no hablo de la, como ya hemos estudiado, de la fe que activa. No, ella está hablando aquí, Jesús está hablando. Yo quiero que la gente sepa que tú sufrías. Yo quiero que la gente sepa que tú me buscaste, que tú me tocaste. No me escondas. No escondamos a Jesús de nada. Y no escondamos a Jesús nada. Cuenta la historia a Jesús. Cuéntale la historia tuya, hasta lo más chiquitito. Y la última pregunta es, ¿me amas? Jesús le preguntó a Pedro, no una, sino 3 veces, después de que su discípulo, que decía ser el más leal del grupo, lo había negado públicamente en 3 ocasiones. ¿Verdad? Y cuando en la noche de la crucifixión Jesús hizo esta pregunta 3 veces como un regalo para Pedro, una reconstrucción de Pedro, ¿cómo se diría? Él lo levantó a Pedro, le reafirmó a Pedro en su amor, en su perdón, y le preguntó 3 veces, ¿verdad? Le dio la oportunidad de reafirmar su amor, su compromiso, su pacto con él. Pero antes Pedro explotó y negó, ¿verdad? La presión, no la falta de convicción, la presión hizo que Pedro negara a Jesús, porque era un discípulo en su corazón leal, pero físicamente la presión a veces nos hace decir, no amo a Jesús. ¿Por qué? Porque nos hace negar a Jesús. ¿Cuándo negamos a Jesús? Cuando declinamos nuestro corazón y nuestros pensamientos y nuestras convicciones. Ahí es cuando declinamos de Jesús. En Juan 21, 15 y 17, hermana Katy, Juan 21, 15 al 17. Juan 21 del 15 al 17, hermanita, ¿no? Sí, sí. Apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Amén, hermana. Amén. En esta tarea que les mando de la semana, ustedes van a poner en vez de Pedro, ¿me amas? Van a poner Jenny, ¿me amas? Van a poner en primera persona, ¿sí? Y cuando ustedes oigan del Señor que dice, apacienta mis ovejas, quiere decir, ama a mis ovejas. Porque apacentar significa amar, tener paz con los demás. Apacentar quiere decir cuidar. Y el que ama, cuida. El que ama, protege. El que ama, provee. El que ama, sana. Y fue necesario que Jesús pregunte, ¿me amas? 3 veces, porque 3 veces le negó. Si es necesario que a mí el Señor me pregunte 10 veces, si 10 veces le negó, gracias, Señor.
Nunca es demasiado tarde, hermanas, para reafirmar el amor que Dios nos tiene y el amor que nosotros le tenemos. Jesús dijo en Mateo 22:37 que el mayor mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. No dijo a medias, dijo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Su pregunta, Pedro, penetra en mi corazón. Cada día, cuando me enfrento a decisiones y a elecciones en el mundo, yo tengo que escoger: ¿apaciento o escojo el mundo? ¿Amo o escojo el mundo? ¿Cuido o escojo el mundo? Cuando tengo que tomar decisiones, tengo que mirar y decir: te amo, mi Señor. Y las decisiones que yo tome y las circunstancias que yo viva, que vengan del cielo. Y para ti, no hay amor más grande, hermana, que el del Señor. Y no hay más amor grande que reciba Dios que el nuestro. No existe, no existe. Y es necesario que cada día nosotros nos diga el Señor: ¿me amas? Si yo puedo oír todas las mañanas eso del Señor: ¿me amas, Jenny? Yo sé que el Señor me está reafirmando ese día es para Él. Y mi respuesta, anhelo yo que diga: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Y si fuera de ti, nada deseo en la tierra. Más que nada, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Salmos 73:25. Que este sea un recordatorio de las preguntas que Jesús me hace día a día. O que en algún momento Dios me va a hacer una de estas preguntas y yo pueda tener las respuestas correctas. Que yo pueda tener el corazón correcto, el alma correcta, la mente correcta, para poder amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma al Señor. Que el Señor me enfrente cada día con estas preguntas. Que cada día me pregunte esto el Señor. Algunita por lo menos cada día. ¿Para qué? Para yo poder caminar como Pedro en las aguas del Señor. Gracias, mis hermanas amadas. Esto es lo que les he traído. Y si me he pasado de tiempo, perdón, Anita. Jenny, quiero agradecerte por tu reflexión de hoy día. Es verdad que fue muy bonita. Yo aquí anoté la última pregunta, que cuando lleguemos a conocer a Jesús en vivo e indirecto, estemos con Él al lado y lo podamos tocar, podamos decirle que tengamos las respuestas correctas que Él nos hizo. Es verdad que todas las preguntas que Jesús nos preguntó hoy día son emocionantes y al mismo tiempo también hay veces que nosotras lo pensamos. No es que dudamos, lo pensamos. Porque uno dice, sí, pero a lo mejor después. O sí lo hice, pero ahora no lo sé si lo haría. Entonces, tenemos que estar listas cuando Jesús nos pregunte todas estas cosas y estar con la respuesta correcta. Así que muchas gracias, Jenny. No sé si alguna hermanita más quiera opinar algo más. Quería yo agradecer a la hermanita Jenny por el hermoso mensaje. Realmente ha estado muy, muy bonito y aquellas preguntas, como dice ella, pues no debemos de hacerlas nosotras hacia Jesús, ni siquiera responderlas, ¿verdad? A ella, sino para nuestro interior. Y realmente ha estado muy,
muy interesante, ¿verdad? Y nosotros cuando algo que es verdad, yo creo que en lo personal me pasa cuando a veces uno piensa en algo, o sea, uno quiere algo de pronto, pero uno lo ora, pero como que a la vez uno duda. Entonces yo siempre acá he dicho con mi esposo, o sea, que a él me gusta más la fe que él tiene, porque yo sé que todavía me falta y mucho. Y yo digo, yo como hay algo en mí que como que está segura de que sí se va a cumplir, pero dudo. Entonces, algo que me gustó que dice la hermanita Jenny, que nosotros, aún siendo cristianas, ¿verdad? Muchas veces dudamos. Y nosotros, lo bueno que también la palabra de Jesús dice, dime que yo te ayude en tu incredulidad, y realmente estamos llamadas a eso cada día, a pedirle a Dios que nos ayude a seguir confiando más en Él. Y cuando ella decía que Él puede, realmente me estaba acordando de un corito que dice Él puede, y lo quiero entonar para complementar el estudio de nuestra hermanita Jenny, que dice como título Él puede, y dice: Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede mi Jesús. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede mi Jesús. Sano a los quebrantados, cautivos del pecar, a los ciegos la vista y a los cojos hizo andar. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede mi Jesús. Entonces nosotros debemos de confiar, no dudar, ¿verdad? Y a eso estamos llamadas a cada vez seguir mejorando, seguir renovándonos, ¿verdad? Porque yo creo que cada una de nosotras en su momento ha hecho lo que pasó cuando estaba en la barca y dudaron, y decía él, pues, camina, ven y camina, ¿verdad? Sobre las aguas, y él lo hizo, y realmente decía, y hemos podido ver, yo creo, el milagro de Dios, ¿verdad? En nosotros mismos y de pronto en nuestras familias, en nuestros hermanos en Cristo, que Dios ha podido y Él ha mostrado ese amor, esos milagros que realmente podríamos decir, pero no, es que eso es imposible, pero sabemos que a Dios, Él sigue haciendo milagros en estos tiempos, y que nosotras tal vez que no lo veamos de esa manera será diferente, pero Dios hizo los milagros en la antigüedad y lo está haciendo en estos momentos, y yo creo que lo seguirá haciendo por siempre. Gracias, hermanita Jenny, por el hermoso mensaje. Gracias a ustedes, hermanas. ¿Alguien más quiere hablar? Preguntar, opinar. Agradeciéndote, hermanita Jenny, unas preguntas que nos haga Jesús y que le respondamos nosotras con nuestro propio nombre, es algo edificante para nosotras. Así como le hizo la pregunta a Juan, le dijo, ¿me amas? O a Pedro, y él respondió la primera bien, la segunda también, pero ya la tercera era como que no estaba haciendo lo correcto de decir, sí, Señor, sí te amo, porque él se acordó de todo lo que él hizo, ¿no? Al Señor. Pero como es un Dios de amor, un Dios de perdón, él conocía el corazón de Pedro. Por eso es lo que le hizo las 3 veces la pregunta. Y así mismo nosotras también, ¿cuántas preguntas podemos preguntarle al Señor Jesús y Él nos puede preguntar a nosotros? Si estamos en verdad andando en los caminos del Señor, si estamos haciendo su voluntad, si estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos cada una de nosotras, que nos despojemos de las cosas que a veces nos agobian o que estamos preocupadas en las cosas de la tierra y no en las cosas celestiales. Entonces el Señor pide de nosotros y nos demanda que tenemos que servirle al Señor, porque Él se merece esa honra, esa gloria para Él, porque es un Dios espíritu y Él está siempre, diré yo, pues Él está buscando las adoradoras en espíritu y en verdad, porque a pesar que no le veamos, pero le sentimos y le conocemos por medio de su palabra. Y muy hermoso estas preguntas que vamos a tener que estar analizando en estos días. Gracias, mi hermanita Jenny, que Dios te bendiga. Yo quería dar una opinión en que muchas veces nosotros decimos, nosotros le preguntamos a Dios algo, o a Jesús, ¿por qué, Señor, tal cosa? ¿Por qué me pasa esto? ¿O por qué pasó esto?
pero quizás ahora con lo que aprendimos es contestarle a Jesús lo que Él nos está preguntando con esta lección de hoy. Así que muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? Katy, que veo ahí tomando muchos apuntes. Sí, hermanitas, ¿cómo están? Bendiciones, hermanita Jenny. Muchísimas gracias por este hermoso estudio, muy profundo porque abarca muchos temas y realmente, ¿no? Todas las veces que entro a un estudio siempre digo, va dedicado para mí, está hecho especialmente para mí. A mí me encantó la pregunta número 4 que dice, ¿por qué tienes tanto miedo? Y la pregunta 5 del por qué dudaste, porque son cosas que pues actualmente yo estoy pasando, estoy viviendo y es verdad, es algo que Dios en algún momento a mí me va a preguntar y es algo que yo internamente, que yo debo evaluar. Si yo amo a Dios, si yo soy fiel a Dios, si yo creo en Dios, no debo de tener miedo, ¿no? Yo debo de estar segura que las decisiones que Él tome para mí, aunque a veces no son las cosas que yo quiero, si Dios no las da es porque no es el momento, no es lo correcto y no es el camino. Muchas veces las cosas que pedimos nosotros no son los planes de Dios y tenemos que pues aprender a aceptar su santa voluntad. Entonces me encantó mucho el estudio y si yo pues amo a Dios, como lo dice la última pregunta, si yo amo a Dios, pues todo este resto de preguntas, todas las preguntas anteriores pues van a ser respuestas positivas, que no dudé, que no me voy a ir de su presencia, que voy a seguir en su obra, que fui yo quien lo tocó a él para pedir de su ayuda en algún momento de tribulación, hermana. Creo en él fielmente y sé que él en este camino nos está ayudando, es un camino de perseverancia y él nos pone a las personas correctas en el momento correcto para poder llamar nuestra atención, ¿no? A través de su mensaje, Dios habló a través de usted y nos trajo este lindo mensaje para recordarnos que todas estas preguntas, ¿en qué preguntas estamos fallando? ¿Qué estamos haciendo tal vez equivocadamente? ¿De qué nos estamos olvidando como cristianas? Yo le agradezco muchísimo por el estudio. Muy profundo el estudio, hermanita Jenny. Muchísimas gracias. De nada, mis hermanas, la verdad es que creo que las preguntas que las puse, son 100 preguntas las que hacen en el Nuevo Testamento Jesús, y las que les puse son porque también las vivo. De una u otra manera, en cualquier etapa de mi vida las vivo, las viviré y las seguiré viviendo. Como tú dices, Dios nos las recuerda. Dios nos las recuerda y el amor crece más exactamente por eso, porque Él tiene tanto cuidado en ese sentido, de que nos pregunta, nos repregunta, nos reafirma, nos ama, nos corrige, nos dirige, nos sostiene, exactamente porque Él sabe que necesitamos eso. Él sabe eso. Y eso acrecienta nuestro amor. Y no nos sintamos nunca mal, hermanas, porque Dios nos enfrente, porque Dios nos pregunte. No nos sintamos nunca mal por nuestras debilidades, porque Él las sostiene, Él las corrige. No nos sintamos mal en cualquier circunstancia que estemos. Ahí está la palabra para ayudarnos. Ahí está Él para socorrernos. Nunca somos imperfectas, somos perfectas ante Él. Somos deficientes, sí, humanamente, pero somos perfectas en los ojos de Él. Bueno, hermanitas, ya nos vamos a despedir, sin antes darle gracias a nuestra hermanita. Realmente fue una lección que
a mí de verdad me llenó de emoción, porque tantas preguntas que a veces uno lo hacemos, pero Jesús lo está haciendo a nosotros. Entonces debemos de abrir bien nuestros oídos y escucharlo. Y si Él nos hace esas preguntas es porque nosotros ya tenemos la respuesta sobre Él. No lo podemos dudar. Como dijo Jenny ahora, todas esas dudas que tenemos, ya las tenemos las respuestas en Él. Nunca de dudar. Sí, también si tenemos algo que no entendamos, es compartirlo, preguntar a alguien más, pero sabemos que Jesús ya nos tiene esa respuesta, solamente creo que es abrir más nuestros oídos, nuestros corazones, y no preguntar tan duramente, sino es ser más humilde y hacérselo a Jesús y escuchar lo que Él nos dice. Anita, no sé si Anita María la puedo tener para hacer la oración final. Sí, Fernandita. Y no sé si tienes avisos. De pronto, hermanitas, que sigamos orando por los matrimonios, que sabemos que hay parejas que están en conflictos, aún estando en el camino de Dios, hay pruebas, y que Dios pues ayude a cada matrimonio, a cada hombre, a cada mujer a confiar más en Jesucristo, ¿verdad? Y pedirle a Él, porque sabemos que Él puede solucionar cualquier tipo de problemas que existan en la pareja. Simplemente hay que confiar y pedirle a Dios, como decía la hermanita, de pronto no dudando, sino que pidiendo y creyendo de que Dios va a restaurar esas vidas, esos matrimonios, esos corazones y todo, pues si ambas parejas pues se ponen de acuerdo y unidos y pidiendo a Dios, todo se puede superar. De pronto para nuestras oraciones personales, hermanitas, oremos por eso. Y de los anuncios, que no olvidemos conectarnos los días que tenemos en esta sala, lunes, jueves y viernes, ¿verdad? Con las hermanitas de Guayaquil, con Sarita, Paulina con las de México los días jueves, y que pues revisemos los chats en donde están también otras invitaciones, que si disponemos de tiempo, pues podamos apoyar también a nuestras hermanas. Eso nomás, hermanitas, gracias por compartir este tiempo. Y no sé si alguien más va a decir algo, y si no, pues para proceder a orar y poder dar por terminada esta reunión. Oremos entonces, hermanitas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo nombre, Padre celestial. En esta tarde, un grupo de sus hijas aquí reunidas, Padre, hemos aprendido, hemos escuchado, Padre, sobre las preguntas de Jesús que nos hace a cada una de nosotras. No debemos, Padre, de dudar, no debemos de tener esa desconfianza, porque sabemos que usted todo lo puede, usted es un Dios maravilloso, de que está ahí escuchándonos, está viéndonos cada instante, Padre, para saber qué estamos haciendo, si estamos obedeciendo su palabra. Y algo muy importante que nuestra hermana manifestaba, de que la Biblia, la palabra de Dios, está hecha no solamente para leerla, sino para ponerla en práctica, Padre, para poder aprenderla también, Padre, y ser ejemplo y seguir sus pasos. Gracias le damos, Padre, por nuestra hermanita Jenny. Sea usted ayudándole también a ella en sus enfermedades, y a cada una de las que estamos aquí en sala, si tuvieran, Padre, alguna dificultad. También sea usted ayudando a cada una de nosotras, a nuestras familias, nuestros seres queridos, nuestros hermanos en Cristo, nuestros allegados, Padre. Sabemos que hay mucha necesidad. Solamente tenemos que volcar nuestra confianza hacia usted y nuestra fe que siga creciendo cada vez más y más. Gracias le damos, Padre, por este tiempo, en el nombre santo y poderoso de su Hijo amado Jesús, en quien oramos y damos gracias. Amén. Gracias, hermana Fernandita. Gracias, hermana Anita.
Nelicita y la hermana Gracias, Kelly, la hermana, hermanita. las hermanas que estaban, que el Señor las bendiga y nos vemos en la próxima reunión.